Pero, por ejemplo, si hablan de graves vulneraciones a los derechos fundamentales, derecho a la vida, a la integridad, a la protesta, bueno, tendrán que demostrarlo. Lo que nosotros hemos tenido muy en claro con ellos es de que no pueden pedir, por ejemplo, de que se determinen ya responsabilidades. ¿Y por qué? Porque en un Estado de Derecho es clarísimo. Está en nuestros estudios José Tello Alfaro, que esta vez no viene para opinar sobre temas electorales y legales como en otras oportunidades, sino como ministro de Justicia. Bienvenido, José, gracias por estar acá. Un gusto, Nicolás, y por tu intermedio un saludo también a todos los seguidores de Exitosa. José, comencemos por el tema de la conferencia de prensa del día de ayer de Amnistía Internacional. El reporte es muy duro, habla de que han ocurrido ejecuciones extrajudiciales y en las conclusiones hace una serie de recomendaciones que comienzan por pedirle al gobierno un cambio de táctica en la manera como se está manejando dice exactamente un cambio de táctica, en la gestión de las manifestaciones como un asunto urgente. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen de lo que ha pasado estos meses? Bueno, es una opinión que ellos expresan, hay que respetarla, pero, por ejemplo, si hablan de graves vulneraciones a los derechos fundamentales, derecho a la vida, a la integridad, a la protesta, bueno, tendrán que demostrarlo. Lo que nosotros hemos tenido muy en claro con ellos es de que no pueden pedir, por ejemplo, de que se determinen ya responsabilidades. ¿Y por qué? Porque en un Estado de Derecho es clarísimo. Tienes un Ministerio Público que es titular de la acción penal y garante la legalidad y está trabajando en lo suyo. Tienes un Poder Judicial que es el que finalmente va a valorar lo que le diga el Ministerio Público, va a determinar eventuales responsabilidades. Y hay que también ser bien claro, estos son hechos en materia de investigación. No se puede atribuir las muertes a los policías necesariamente o a los militares. Esto tiene que ser investigado. ¿Pero qué cosa? ¿Tú crees que, como por ahí alguno ha dicho, que de repente, como decía Marta Chávez, en una época los manifestantes se mataron entre ellos? O sea, que no podrían... es que no podemos entrar en especulaciones, Nicolás. ¿Por qué? Porque eso lo determina la autoridad competente. Entonces, en tu rol de periodista, al igual que en mi rol de ministro de Justicia, no podemos intervenir o entrar en un terreno que es materia de investigación. Esto se tiene que investigar, pero ellos, lo que se les ha expresado claramente a los señores de Amnistía Internacional, bueno, la señora de Amnistía Internacional, fue de que nosotros estamos dando todas las facilidades, recursos y lo que requiere el Ministerio Público para que haga su trabajo. Y así también se está viendo por los ministerios públicos. Ellos están trabajando en lo suyo. Y es importante señalar que en un Estado de Derecho se tienen que respetar todos estos pesos y contrapesos que hay. Ahora, pero la pregunta es, en el gobierno, Dina Boluarte, Alberto Tarola, que son los que tienen claramente la conducción y la toma de decisiones, ¿no consideran que tienen alguna responsabilidad? Es decir, se supone que para enfrentar una protesta social, la policía no debe hacer uso de armas letales, y el uso de armas letales solo se debe recurrir al uso de armas letales cuando la integridad o la vida del efectivo esté en riesgo. Y la pregunta es, ¿en cuántas oportunidades ha ocurrido esto? Y si no hubo la decisión de que se enfrentara la protesta social como se ha enfrentado. O sea, por ejemplo, la incorporación en el caso de Ayacucho a militares en el enfrentamiento al conflicto social. Y cuando acá veíamos la imagen de gente tratando de llegar a la Plaza de Armas de Ayacucho, que es lo que hacen siempre todos los que se manifiestan en Ayacucho, y se construyó una barrera de miembros de las Fuerzas Armadas para impedir que lleguen a la Plaza de Armas, acá dijimos ahí va a haber muertos. ¿Por qué? Porque los militares no están preparados para enfrentar una situación de esa naturaleza. Y murió gente. O sea, ¿no sabía Alberto Tarola o la presidenta Dina Boluarte que eso iba a ocurrir? ¿O que eso podía ocurrir? Las instrucciones o lo que se manda, de acuerdo a lo que señala la Constitución y la ley, es que las fuerzas policiales y de apoyo a las fuerzas militares cumplan con su rol, ¿correcto? Se les pide que garanticen la vida. Esa es la decisión política. Ok, hay una protesta, tiene que darse esa protesta. Nos duele a todos nosotros los peruanos que hayan muerto personas. No debieron haber muerto compatriotas. Exitosa. En Ayacucho, en Puno, en La Libertad. No han debido morir personas.
Tenemos O sea, ustedes no sienten una responsabilidad por eso, que la Nosotros- manera como manejaron, es decir, de que se priorizó la violencia al diálogo, a la salida política. Es decir, yo recuerdo, porque está ahí registrado, o sea, Dina Boluarte diciendo, nos quedamos hasta el 2026. Ese fue el mensaje de Dina Boluarte el día que juramentó como presidenta. La presidenta cuando juramenta por el periodo para el cual fue elegida junto a Pedro Castillo. Juramenta el 2021 a 2026. Luego ha expresado su voluntad, al igual que todo el Ejecutivo, de adelantar elecciones, Nicolás. Hay 2 proyectos de ley que están puestos en el Congreso, se presentaron tal cual, en blanco y negro, fueron materia de debate. Sabemos que incluso el proyecto de ley al 2024, con la elección 2024, tuvo una votación de más de 87 votos en la primera legislatura ordinaria. Entonces, expresiones de querer hacer una transición democrática, la hemos expresado. Ella tiene un mandato constitucional que va hasta el 2026, pero ha expresado su voluntad de darle esta transitoriedad. Pero no ha habido, te lo digo sinceramente, José, es decir, una preferencia al enfrentar con violencia, a responder con la fuerza a las manifestaciones, a tender puentes de diálogo. O sea, el Acuerdo Nacional se reunió en todo este periodo una sola vez y la reunión se suspendió a raíz de los sucesos de Puno y no se volvió a reunir más. Nicolás, el pleno, quiero decir, Nicolás, ¿no? Nicolás, es bueno que la población lo tenga bien claro. Ir a protestar en cualquier lugar del mundo es ir y ejercer tu derecho de protesta, como ocurre también acá en el Perú, donde los manifestantes incluso pueden ir a una bodega y comprar una botella de agua o un grifo y siguen protestando, marchando hacia un determinado lugar. ¿Tú consideras protesta tomar un aeropuerto? ¿Eso es protesta? No, por supuesto Perdón, que no, pero la pregunta que yo hago es, Nicolás, entonces los 17 muertos de Juliaca están bien muertos por el Nicolás, ataque Nicolás, de un grupo de vándalos al aeropuerto. Perdóname. Ningún peruano debe morir. Y repito, mi solidaridad, y creo que la de todos los peruanos, con aquellas personas que han quedado ahora con familiares fallecidos. Pero yo te hago una pregunta nuevamente. ¿Qué ocurriría si quieres tomar el aeropuerto Charles de Gaulle de París? ¿Qué respuesta vas a tener? Entonces, ¿Puedo tomar yo creo, otro ejemplo? claro, ¿Qué respuesta puedes tener si intentas tomar el Palacio de Gobierno o las instituciones en Brasil? No murió una sola persona. Un momento. Al final ha habido como 1.500 presos, pero no murió uno solo. Nicolás, fue lo que pasa es que tienes que entender que el nivel de violencia que se dio en Brasilia, que fue bastante notorio, fueron personas que se movilizaron. Acá lo que ha habido es personas con armas hechizas, dinamita. Pero José, pero ¿cuántos de los 17 que murieron en Juliaca tenían antecedentes? Estaban participando directamente en los actos de violencia, tenían en sus manos hartas armas hechizas. Es decir, cuando se empiezan a recoger los testimonios, resulta que murió gente que ni siquiera estaba participando en la protesta. Entonces, pero vamos a la pausa. Es que son materia, escúchame, para cerrar el tema, son materia de investigación, porque nuevamente estamos entrando en un campo especulativo cuando esto corresponde que lo determine el Ministerio Público. Y acá hay que ser claros en eso. Estamos dando ahorita opiniones, estamos expresando puntos de vista. Claro, sobre algo realmente hay que dejar que trabaje el Ministerio Público. Tenemos que ir a la pausa y dejo en el aire una pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo con el pedido de Avanza País de una amnistía? Me respondes tras la pausa. Está en nuestros estudios José Tello Alfaro, ministro de Justicia, y yo le formulaba una pregunta. Avanza País ha planteado amnistía para los policías y militares que hayan estado involucrados en el caso de las muertes ocurridas durante las protestas. ¿Qué piensa? Yo no sé si lo han discutido, porque esto ha ocurrido ayer en el gabinete, pero ¿cuál es la opinión del ministro de Justicia? Es una opinión de una bancada. Lo han expresado, tendrá que sustentarlo, porque más allá de lo que ellos pudiesen decir, hay que darle un sustento a eso. Todavía hacer un juicio de valor al respecto, bueno, tiene que ser planteado formalmente. Ahora, yo entiendo que esto fue propuesto a la presidenta Dina Boluarte o fue anunciado a la presidenta, porque lo declararon saliendo de la reunión con Dina Boluarte. Pero es un tema que va mucho mayor, mucho mayor análisis, Nicolás. O sea, yo puedo decir, por el lado de ellos, eso.
sea, me refiero, la gente de Avanza País, el grupo que fue de Avanza País, puede dar una opinión, pero eso tiene que traducirse en algo mucho más concreto, como es un pedido formal. Entonces, Ya, pero no me estás respondiendo, pero ¿cuál es tu opinión? ¿A ti te parece correcto que se dé una amnistía? es que como ministro de Justicia no te puedo dar una opinión al respecto, Nicolás, es una opinión del Estado, por favor. O sea, está bien. Pero en quizás todo caso, en otras ocasiones, porque... Ahora, ustedes, en resumen, no consideran que tienen ninguna responsabilidad en las muertes que han ocurrido. Es decir, que no hubo, digamos, una orientación hacia el manejo de las protestas sociales. Porque cuando tú le dices a los policías, sobre todo, porque los militares han tenido, es cierto, una intervención menor, pero cuando tú le dices que lo que tienes al frente son terroristas, están financiados por la minería ilegal, tratando a los mineros ilegales como delincuentes, ¿ah? Y olvidándose que los mineros ilegales, ¿a quién apoyaron en la campaña del 2021? ¿Qué campaña financiaron? Alguna gente debería recordar, ¿no? O sea, ahora son unos malditos, pero en esa época eran amigos, pero en fin. Pero de lo que se habla es que lo que tienes al frente son enemigos. A ver. O sea, no tienes peruanos protestando que lo que quieren es adelanto de elecciones, incluso asamblea constituyente, hasta la locura esa de que vuelva Pedro Castillo. Ya, pero... Es decir, no son enemigos. ¿Por qué? O sea, no ha habido el discurso de que estos son enemigos de la patria. Y por lo tanto, si mueren, estarán bien muertos. Pues, ¿no? Acá no hablemos de enemigos. Partamos por ahí. Vamos a orientar bien las cosas. En primer lugar, lo que se dijo es que se actúe con arreglo a la Constitución y la ley. Las Fuerzas Armadas tienen claramente definidas cuáles son sus funciones y competencias y tienen protocolos que desarrollan su intervención. Punto 1. Punto 2. La protesta es legítima. Incluso durante el estado de emergencia, que se hizo inicialmente en diciembre, se permitió protesta ciudadana. Legítima, pacífica. El violentismo no. Entonces, nosotros consideramos que la vida es el fin supremo, o sea, es lo más importante y se tiene que preservar. Nadie quiere muertes. Nadie quiere muertes. Es terrible que eso ocurra. La muerte de un manifestante, de un violentista, de un policía, como el que murió quemado en Puno, que también tiene derechos humanos y eso se le explicó a las representantes, perdóname, a las representantes de Amnistía Internacional, porque parece que se olvidan del derecho a la vida de los militares y policías. Y ese señor no usó sus armas y fue quemado vivo. Entonces, nosotros tenemos que ser bien claros en que no solamente es eso, y debe quedar muy, muy claro, aunque suene redundante, esto ante la población. Hay 33 millones de personas que también tienen derechos humanos. Nosotros acá estamos cumpliendo funciones, trabajando. Percibimos un sueldo por eso, Nicolás. ¿Qué ocurre con la persona que tiene un negocio ahorita en Mesa Redonda y que sus ventas están en cero, siendo campaña escolar? ¿Qué ocurre con todos los negocios quebrados en el centro de Lima? Fuera de la destrucción de toda la zona del centro de Lima. ¿Dónde está su derecho de ellos? ¿Qué pasa en Cusco? Sería de terror solamente el mirar la cantidad de paquetes turísticos que se han cancelado para julio. Lo reportamos, José, nosotros cada día. Pero es cada que, día. es Es más, que yo son le he millones. ofrecido acá cuando discutimos con los bloqueadores de carreteras en la zona de la Panamericana Norte, porque era muy difícil conseguir interlocutores. Conseguimos uno de los dirigentes de la protesta. Y lo que él decía es, tomamos carreteras porque si no, no nos escucha. Yo le decía, yo les ofrezco parte de mi programa todos los días para que salgan a decir lo que quieran a todo el Perú. Y ya no bloqueen la carretera. No me volvieron a contestar. Es que claro. No me volvieron, porque hay gente, evidentemente, a la que eso no le interesa. Pero claro. Sin embargo, pero José, el tema es que si tú quieres que se restablezca la paz, que se aísle a los violentistas, ¿no es cierto?, a los que quieren sembrar el caos, las salidas son políticas. Y el diálogo. Y ahí viene un detalle, perdón, Nicolás. Somos un gobierno dialogante. Viajamos el Perú entero, buscamos alcaldes, gobernadores, no nos quedamos en nuestros escritorios. Buscamos, a pesar de esta situación, destrabar proyectos a nivel nacional. 15.000 millones de gasto público, a diferencia de los 800 que sacó Castillo en este mismo periodo.
A pesar de esta situación, si no tuviésemos protestas, ¿cuánto bien podríamos hacer al país? Y no queremos aferrarnos en el cargo. Claro, Y perdóname, Nicolás, pero para cerrar la idea, no queremos aferrarnos en el cargo. Queremos trabajar por el Perú. Y claro, ahí pero viene un eso detalle ¿qué que es- significa? A ver, Pero eso ¿qué significa? Que hoy se va a someter en el Congreso, y es la última oportunidad, porque ya se ha empleado en varias oportunidades el cierre de la legislatura. Hoy tiene que votarse sí o sí el adelanto de elecciones. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones para el 2023, como ahora ustedes mismos están proponiendo para octubre del 2023? O sea, ¿Dina Boluarte está dispuesta a renunciar para forzar el adelanto de elecciones? Muy buena pregunta. Te digo que, en primer lugar, es un poder del Estado y tiene autonomía. Se respeta la separación de poderes, así como lo mencioné hace un rato con el caso del Ministerio Público, por ejemplo. También es autónomo y tiene que hacer su trabajo con autonomía. Igual es el Congreso de la República. Nosotros no podemos decidir por lo que entra en debate y por lo que finalmente se termina resolviendo en el Congreso de la República. Lo que sí te puedo asegurar es que el gesto de Dina Boluarte mantenerse en el poder, de no renunciar, es un gesto valiente. ¿Y por qué? Porque solamente el pensar, hagamos un ejercicio, si ella renunciase, la presidencia, o sea, en ese supuesto negado de que ella renunciase, la presidencia iría al Congreso de la República. Pregunta, no hay consenso ahora para un adelanto de elecciones. ¿Tú te imaginas qué consenso se requeriría para presidir la mesa parlamentaria? Uno. Dos, y esto es un tema técnico, la Constitución te habla de que si hay una sucesión constitucional y llega la presidencia a la presidencia del Congreso de la República, se convocan Exitosa. elecciones. Otra discusión que sería terrible. Solamente la Constitución habla de elecciones. ¿Generales o solo presidenciales? Entonces, ¿es responsable mantenerse en la conducción del país? Claro que sí. Porque si en el O sea, Congreso pero, no llegan, esto- perdóname por favor, Nicolás, si en el Congreso no llegan a acuerdos mínimos, el gobierno y la gente, nuestros compatriotas, requieren de atenciones de servicio por parte del Estado, de infraestructura. O sea, lo que. Yo estoy de acuerdo contigo en que lo más saludable sería que el Congreso de la República resuelva hoy el adelanto de elecciones para el octubre del 2023, que es además un consenso muy amplio, ¿no es cierto? O sea, lo único que no han entendido, que la mayoría del país está de acuerdo con eso, son algunas bancadas, ¿no? Además, desde los extremos, que es lo más sorprendente, cómo se unen a la hora de votaciones significativas. Pero en el caso de que esto ocurra, está claro que Dina Boluarte no va a renunciar. No va a renunciar. No va a No renunciar. va a renunciar. Y su gabinete está con ella. Fuertes, unidos y firmes en esta decisión. ¿Y qué se va a hacer si las protestas continúan? En algún momento se tendrán que apaciguar y dialogaremos con todos los peruanos. Ya se están abriendo canales de diálogo. Y el diálogo siempre ha sido permanente, desde el primer día que asumió ahí el mando del gobierno. Porque acá es despacho abierto y muchas personas lo saben. No hay un despacho cerrado. Y eso ocurre con todos los ministerios. O sea, la decisión entonces es, si el Congreso no adelanta las elecciones, nos quedamos, así haya que quedarse hasta el 2026. Nosotros no estamos- Al precio que sea. Perdóname, Nicolás, no es al precio que sea. Te repito nuevamente, hay protestas, hay gente que tiene una opinión contraria, pero la conducción del país, la atención de su necesidad de infraestructura, su desarrollo económico, sus actividades cotidianas de cualquier peruano y peruana, de esos 33 Exitosa. millones en todo el territorio nacional, hay que garantizarlos. El Estado no se puede detener por un problema político. Basta. ¿Sabes por qué está molesta la gente en la calle? Cuando uno camina, cuando recorre regiones, se da cuenta, porque no soluciona sus problemas básicos, porque no solucionas su día a día, cuando puedes hacerlo. Por eso es que nosotros nos reunimos con gobernadores, con alcaldes provinciales, distritales. Muchos de ellos me están escuchando ahorita. Pero si los propios gobernadores están diciendo que si no se adelantan las elecciones por el Congreso, Dina Boluarte tiene que renunciar. Tienen opiniones políticas, como puede haber un alcalde que hace poco lo han agarrado a chicotazos porque simplemente vino a conversar por su pueblo para que le den obras de saneamiento. Entonces, eso también, pregunta, ¿eso también es respeto a la autoridad? No es respeto a la autoridad, Nicolás, eso no es protesta. Eso es cualquier cosa, coacción, es un delito. Hay que poner también firmeza en ciertas cosas, Nicolás.
Es que si no, bajo esa lógica todo el mundo va... O sea, es que esto se distorsiona completamente. Es como lo que discutíamos hace un rato. Estamos hablando nosotros de protesta. Cuando tomas un aeropuerto, eso no es protesta, Nicolás, ni acá ni en ningún lugar. Estamos claros que esos son actos vandálicos que no se pueden Chicotear permitir. a una autoridad también, ¿ah? O sea, también agarrarlo, o ir a quemar su casa, o ir a intentar tomar su casa. Mira lo que hizo el gobernador de Madrid. Ya, pero eso está mal, eso está mal. Pues, Pero la pregunta es que también está mal disparar a los manifestantes y sobre todo cuando la mayor parte de los que han muerto no estaban participando de manera directa en una agresión a algún policía o militar que justifique el que el policía para defender su vida le mete un balazo. Nicolás, perdóname. O sea, el caso del chico este de Cerro Guayhuaca que está con su celular y le cae un balazo disparado a un edificio al frente, al otro lado. O sea, el Cerro Guayhuaca, además, cualquiera que conozca Andahuayla sabe que lo que es hasta emblemático, ¿no? Porque ahí pasa todo. Yo respeto tu opinión, pero te voy a decir una cosa. Pero no es una opinión, es un reporte técnico, están los videos. Correcto, pero Nicolás, lo tiene que determinar el Ministerio Público. Es que tú estás sacando, está bien, se entiende tu punto de vista, pero permíteme dejar que las cosas, o invocar en todo caso a que las cosas se den con arreglo a derecho. Como ministro de Justicia te tengo que decir, correcto, hay evidencia, el Ministerio Público es el competente para resolver eso. Lo que sí te puedo decir es que si hay responsabilidades se tienen que asumir, porque también el Estado de Derecho está orientado hacia eso. Ahora, para resumir este tema, ustedes tienen la expectativa en que el Congreso resuelva, y si el Congreso no resuelve, la presidenta no va a renunciar y esto va a continuar. Y si las protestas continúan, estas se van a enfrentar con firmeza. El problema es que Amnistía Internacional está diciendo que se requiere un cambio de tácticas en la gestión de las manifestaciones con urgencia. Bueno, habla de la necesidad de la investigación, pero habla también de que hay que terminar con la estigmatización de las personas que se manifiestan. Pero José, es que ustedes tienen un discurso doble. Por un lado dicen, la protesta es justa, pero los que protestan son terroristas, mineros informales, contrabandistas, narcotraficantes. A ver, ¿no? perdón, entonces, Nicolás. La gente se siente agraviada porque siente que la están terruqueando. Con el debido respeto, y hemos pedido disculpas por el terruqueo. Ya, y está en evidencia y lo puedes encontrar grabado. Esto no te lo estoy diciendo, está ahí documentado. Y tú como hombre de prensa sabes perfectamente que sí lo hemos hecho. Y está mal estigmatizar. Y también a las señoras representantes de Amnistía Internacional se le dijo, la defensa pública con el Ministerio de Cultura actuaron contra autores. Exitosa. En el caso de Quechua, Aymara, Ayala. Y perdón, Nicolás, sí, para dejar las cosas bien claras. Acá se ha actuado y se ha garantizado el derecho a la defensa de todos. Porque de esa manera se han dado 478 atenciones, 112 patrocinios. Y también patrocinios a familiares de fallecidos. ¿Qué va a hacer el gobierno con las víctimas? A ver. O sea, ¿qué gestos ha tenido el gobierno con las víctimas? Un gesto ha sido, que ya se está tangibilizando, mira, una comisión multisectorial que se conformó. Ministerio de la Mujer, Ministerio de Agricultura, MIDIS, Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, MINJUS, PCM y recientemente agregado Vivienda y Cultura. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde un enfoque multisectorial? Atender a los familiares, a los deudos de los fallecidos. El miércoles se aprobó un decreto de urgencia. Se va a dar un apoyo solidario y quiero ser bien claro y concreto con esto. Es un apoyo solidario, no tiene nada que ver con reparaciones ni resarcimiento. ¿Por qué? Porque más adelante eso la justicia lo va a hacer la justicia. Y se le aclaró a la representante de Amnistía Internacional eso, sin embargo, en declaraciones, que habría que tener un poco de cuidado con las cosas y dejar bien de claro, no da a entender eso con mucha claridad. Y está ahí en un mensaje que ella da. Me parece que a pesar que se le aclaró y no sé de qué manera más aclararlo, ya esto es un apoyo solidario. ¿Y por qué? Porque mientras el otro tema, que es la determinación de responsabilidades e indemnización, toma un tiempo, y pues un tiempo razonable de acuerdo a lo que determine la justicia, cosa que no nos compete tampoco a nosotros dar, corresponde dar un apoyo.
O sea, dar un apoyo, ¿por qué? Porque en algo logras paliar esa situación que hay que ser bien claros, Nicolás. Nada hace que uno recupere un familiar. La pérdida de un ser querido no tiene precio. Lo que tratamos de hacer es, de manera solidaria, ayudar. Y ahora hay un detalle que también es importante, prestaciones de salud, beca 18, inclusión en los programas sociales, pensión 65, todo eso. Y quiero saber Ahora, ¿este apoyo económico a los familiares se va a dar o ya se dio? Ya se aprobó en 50.000 soles para los familiares de los fallecidos por única vez y 25.000 soles para los heridos. Y esto, por si acaso, incluye a quienes perdieron la vida desde los sucesos de diciembre en Ayacucho, Apurímac, hasta la última persona que falleció en Apurímac. También incluye a la persona que falleció en Lima. Y además también a nuestro héroe de la Policía Nacional, el suboficial Sonco. También, ahora, porque los policías también son víctimas. Y pero por supuesto que sí. Hay 24 heridos, Nicolás. 24 heridos que van a recibir 25.000 soles, de los cuales 7 son policías. Más de uno de ellos puede quedar discapacitado. José, Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, ha dicho que Pedro Castillo está intentando acudir a jurisdicciones internacionales para pedir, por un lado, su libertad, pero por el otro lado, aunque parezca una locura, su reposición como presidente. Y ayer Fernando Ugaz, abogado, ha dicho, y ha sido muy crítico, porque ha dicho, en el Congreso han manejado muy mal el tema de las vacancias, porque han usado como argumento para la vacancia delitos, cuando los delitos todavía no han sido certificados por el sistema de justicia, que el argumento que debieron usar fue el de la infracción constitucional. Entonces, el problema es que, más allá de que parezca una locura, desde el punto de vista estrictamente formal, tiene de dónde agarrarse. O sea, tiene argumentos. O sea, ¿qué opinas? Porque tú eres, aparte de ministro de Justicia, conoces de este tema. A ver, eso se va a resolver en su momento. Hay definitivamente una posición del Estado peruano en que el señor Pedro Castillo quebró el orden constitucional. Pero más allá de quebrar el orden constitucional, el señor Pedro Castillo es un delincuente que tiene que responder mucho por actos de corrupción. Y la cosa se tiene que decir de esa manera. Es un delincuente. Y hay un detalle importante. En Palacio de Gobierno, durante la gestión de Pedro Castillo, han habido muchas reuniones con muchas de las personas que ahora son agitadores. Había un copamiento del Estado. En un año y medio, mira todo el músculo que ha logrado generar a lo largo del país. Una red clientelar, utilizando recursos públicos. Pero ahí Si tendría que haber nosotros... algún nivel de autocrítica de Dina Boluarte, porque hasta días antes ella era parte del gabinete. Si ella tú era entrevistas parte... a la presidenta Dina Boluarte, te va a aclarar. En el MIDIS ella mantenía un distanciamiento que no lo buscó ella, lo buscó el mismo señor Castillo. Él es presidente Castillo. Y ella ha sido bien clara y categórica en eso. Y además también ha sido parte de lo que se ha conversado con las diferentes fuerzas políticas. Así que lo que te estoy diciendo lo puedes contrastar. Entonces, acá hay que ser bien claros en algo. Este gobierno de Pedro Castillo hace un gobierno dedicado hacia la consumación de un plan que definitivamente era como para tener este tipo de redes y romper, bueno, lo hizo más temprano que tarde, el Estado de Derecho. Porque el señor es un golpista. El cierre de Congreso, Tribunal Constitucional, uno lee nada más todo lo que él dijo, lo vuelve a escuchar con esa mano temblorosa y se da cuenta claramente que esta situación sí devino en una vacancia que es con arreglo de derecho. Ahora, el tema es que es imposible que Pedro Castillo regrese a la presidencia de la República, pero igual va a haber todo un proceso engorroso. Ahora, ¿qué van a hacer con esto que ustedes están diciendo? Es decir, y que por supuesto se ha denunciado en los medios, o sea, el nombramiento de personas pues absolutamente incapaces de asumir la función pública más elemental y que estaban ahí por cualquier razón menos que por sus méritos, ¿no? Y que eran parte de los grupos políticos a los que se estaba favoreciendo, porque no solamente era Perú Libre, habían de varios de los partidos aliados, ¿no? Esa facción de Acción Popular, Somos Perú, es decir, había aliados del gobierno que estaban copando instituciones públicas, y todo esto atravesado por una corrupción pero generalizada. Pero yo insisto en esto, ¿no? O sea, pero Dina Boluarte estaba ahí.
O sea, ¿por qué no renunció ella? ¿Por qué no salió a denunciar que esto estaba pasando? Cuando ya otros lo estaban haciendo, cuando en los medios de comunicación esto estaba ocurriendo. Porque estaba dedicada a incorporar a 150.000 personas más, y son cifras reales, dentro de lo que es la asistencia de programas sociales. Porque si tú, y tendrías que ser hombre de Estado, Nicolás, para darte cuenta, o mujer de Estado, porque si tú sientes que puedes ayudar, aunque sea trabajando un domingo a las 7 de la noche, como muchas veces ocurre con los ministros de Estado, ayudar a peruanos, lo haces. Y sabes que el poder se usa para eso, para ayudar a las personas. Lo que te acabo de decir de Dina Boluarte está con cifras. No es la voluntad de Dina Boluarte, o no fue la voluntad de Dina Boluarte. Son cifras que hablan de su trabajo y su compromiso. Mira ahora a los ministros de Estado. Ustedes pueden pedir por transparencia a qué hora se retira un ministro de Estado de su despacho. Tenemos que ir terminando, José. Yo te pido... Solamente para cerrar este punto, ¿ya? Nosotros estamos comprometidos con un trabajo permanente. Trabajamos 24/7. Viajamos el Perú entero. Ahorita, ¿cuántos ministros están en el interior? Que hagan seguimiento. Nuestras agendas son públicas, nuestros actos son públicos, las redes nos pueden seguir. Pero si podemos resumir, si el Congreso no resuelve hoy el adelanto de elecciones, ¿qué es lo que podemos esperar? Mira, eso es entrar en conjeturas, Nicolás. Quizás como analista político en su momento, o como especialista en derecho público, te lo hubiese podido responder. Pero ahora como... Pero en todo caso, pero tú has dicho en esta entrevista que si el Congreso no aprueba el adelanto, Dina Boluarte no va a renunciar. No va a renunciar. Y si hay resistencia social, se enfrentará. Eso es clarísimo, pero tú me estás pidiendo ahorita que conjeture ya sobre una votación que se tiene que dar en el Congreso si es que el tema se llega a dar. Y sobre el tema de Castillo, ¿qué van a hacer ustedes? Porque ¿cómo se, o sea, que me imagino que se va a activar la defensa del Estado. ¿Qué es lo que van a hacer? Por supuesto, por supuesto. Estamos tomando todas las acciones debidas para que haya una adecuada defensa del Estado y sobre todo los 33 millones de peruanos que merecen un Perú mejor, que merecen recuperar confianza en la democracia, porque eso es lo que se ha perdido. José, te agradezco mucho por estar acá, ha sido muy gentil.